La receta secreta. ¿Qué aprenderemos hoy? Si eres alguien que está precisamente en la búsqueda de personal para tus organizaciones, que te lleves precisamente qué es lo que han dicho nuestros estudios. Andamos por el orden de 7 de cada 10 empresas manifestando problemas para buscar personal. Así que quédate con nosotros y me encantaría que te lleves de esto precisamente mejores prácticas para que puedas optimizar y ser más productivo a la hora de contratar personal. Hola, ¿qué tal, amigos de La Receta Secreta? De cada 10 empresarios con los que platico, y ahorita Alberto nos los va a confirmar, aproximadamente 6, 7 me dicen que tienen problemas al momento de contratar personal. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, acá que estoy en Quintana Roo, la industria de la vivienda está enfrentando muchos retos porque no tiene gente que pueda ir a la construcción porque, por ejemplo, la gente está en el Tren Maya o está en obras del gobierno, por lo tanto está siendo muy complicado encontrar el personal, y así en el área de contabilidad, en el área de administración, y hoy por eso decidimos tener un gran invitado con amplia experiencia para que nos pueda ayudar a superar precisamente los retos de contratación que está teniendo esta economía, el nearshoring y lo que nos estamos enfrentando. Y para ello traigo pues este invitado que tiene más de 20 años de experiencia en la comercialización de servicios de recursos humanos y tecnología web. Alberto ha liderado expansión de diferentes empresas a lo largo de España, Colombia, México, Venezuela y Centroamérica, teniendo una formación sólida de administración de empresas y una maestría de gestión y dirección de empresas también. Alberto ha completado su educación con especializaciones en mercado de servicios y diplomados en desarrollo de habilidades gerenciales y alta dirección. En 2013, desempeñó roles clave en zonajobs.com, boomerang.com, donde construyó el crecimiento de estas plataformas en los mercados de Latinoamérica. Actualmente es el director general de Manpower Group para México, Caribe y Centroamérica, y continúa impulsando el crecimiento y la innovación de la industria del staffing, siendo reconocido como uno de los 25 ejecutivos más influyentes en el sector de América Latina. Además, algo que me encanta es su compromiso con el desarrollo profesional y educativo de los jóvenes, y esto se refleja en su participación en el Board de Junior Achievement México. Con ustedes, pues aquí está Alberto Alessi. Un gusto que estés con nosotros, Alberto. Muchísimas gracias, Angélica. Encantadísimo de estar finalmente contigo en tu podcast. Yo también, porque tiene ya un rato. Nosotros, para que sepan, amigos, nos conocimos en Coparmex en una reunión ya hace como un año aproximadamente. Ya lo que me encantaba, Alberto, que me platicaba, es todos los estudios, análisis que hacen justamente en Manpower. Le decía, tenemos que lograr este momento y esta entrevista, y es un gusto que hoy estemos aquí. Ya, encantadísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, Alberto, ¿qué crees porque es una realidad que está habiendo retos en contratación de personal? ¿Qué te dicen los estudios que ustedes realizan? ¿Qué han encontrado y por qué crees que está pasando toda esta situación que los empresarios hoy nos estamos enfrentando? Más de 17, 18 años realizando algunas encuestas, una en particular que es de las más emblemáticas que posee Manpower Group, es la encuesta de escasez de talento. Si bien hace más de 5 o 6 años atrás empezamos a ver un aumento, un crecimiento de cara a la escasez de talento, o al menos así nos lo reportaban las empresas que fueron encuestadas. Después, durante y después de la pandemia, este fenómeno empezó a, de alguna manera, exacerbarse en todos los mercados a nivel global, y México no es la excepción. Para que te hagas una idea, Angélica, podíamos estar llegando a niveles de escasez de talento de entre un 40-50% de empresas manifestando, es decir, 5 de cada 10. Después de pandemia estamos hablando de 6 de cada 10 y las últimas 7 de cada 10 manifestando problemas o retos para poder conseguir personal. En el caso mexicano, yo lo que estoy viendo es que el tema del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá
y el tema de la disrupción en las cadenas de suministro aceleró precisamente la llegada, primero, de todas las empresas de manufactura que están haciendo ya vida en nuestro país, y eso se empezó a ver principalmente desde el año pasado hacia acá, repito, de aquellas nuevas que están ingresando a territorio mexicano, ¿ok? Y ahí estamos hablando mucho de la industria automotriz, aeroespacial, la industria de manufactura de healthcare. Estamos también viendo mucho acerca de chips, semiconductores, que no solamente dan soporte a la industria de automotriz, sino a muchas otras industrias. Eso por un lado, entonces eso ha puesto de alguna manera mayor presión a las áreas de recursos humanos, porque se empieza a ver que hay un incremento en la rotación del personal. Entonces ese es uno de los puntos que yo quisiera luego ir abordando a lo largo de esta entrevista, porque hay tips precisamente para poder empezar a mover esa rotación hacia abajo y no es necesariamente subiendo salarios, ¿ok? Pues porque todas las empresas sabemos que tenemos un presupuesto que es finito, ¿ok? Y muchas veces tenemos que ser más creativos a la hora de dónde buscar ese talento, cómo de alguna manera perfilarlo y luego cómo lo atraemos y retenemos en la organización. Y el otro gran fenómeno tiene que ver con esta también mudanza de Shared Service Center, principalmente de países como la India y otros países asiáticos, que principalmente por un tema de zona y uso horario, se están viniendo obviamente hacia Latinoamérica y principalmente al mercado mexicano para dar soporte al mercado norteamericano, canadiense y ciertos mercados de Europa. Y ahí sí hay mucha concentración en IT. Entonces, por un lado vemos que, porque este fenómeno, Angélica, no es nada más de ese talento súper especializado, el programador, el desarrollador Java, Python, Azure, Salesforce, sino también estamos teniendo, por ejemplo, un grave problema para conseguir conductores de trailer, por ejemplo, ¿no? O de repente en las zonas norte principalmente empezamos a ver rotaciones que incluso están por arriba del 100, 150% de rotación anual, es decir, le rota la plantilla completa y algunas hasta le rota la plantilla el 50% adicional, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos estamos enfrentando. Repito, para mí esto es un fenómeno que aceleró la pandemia, ya venía de alguna forma evidenciándose en nuestros estudios y allí empezamos a hacer muchas preguntas precisamente de, bueno, sabemos que hay escasez de talento. ¿Qué estás haciendo tú como organización para mitigar precisamente ese fenómeno y que al final del día tengas tus vacantes al 100% cubiertas? Y empezamos a ver algunas prácticas interesantes. Tú estabas hablando precisamente de un fenómeno que está ocurriendo en el sureste de nuestro país que tiene que ver con las grandes obras del Estado que de alguna manera están consumiendo muchísima mano de obra local y empiezas a escuchar cosas que no escuchabas antes, tanto a la península de Yucatán como a Quintana Roo en general, diciendo no consigo gente para mis empresas. Para mis obras, ¿no? Mis casas. Exactamente, sector construcción o inclusive sector manufacturero en general, porque estos son perfiles que rápidamente los puedes mover haciendo capacitaciones muy cortas, muy rápidas y los conviertes, digamos, de una industria a la otra, ¿no? Entonces, aparecieron cosas interesantísimas. Por ejemplo, la zona norte de nuestro país es de las zonas donde hay el mayor volumen de contratación, pero a la vez obviamente donde está la batalla campal por el talento, ¿ok? Hemos, por ejemplo, visto empresas que lo que están de alguna manera haciendo es cambiando totalmente el perfil. Es decir, si yo soy una empresa que generalmente contrataba hombres para mí en líneas de producción, empiezo de alguna manera a ver talento femenino, que eso es otro tema que luego me encantaría ir abordando, Angélica, pues porque también creo que la realidad de escasez de talento nos está ayudando en México precisamente a cambiar un poco ese mix que precisamente estamos buscando de diversidad e inclusión. Entonces, puestos que tradicionalmente estaban siendo ocupados por hombres, ahora empiezan de alguna manera a ser ocupados en mayor porcentaje en los procesos por mujeres, ¿ok? Puestos, por ejemplo,
tan sencillos como el de un montacarguista que tradicionalmente habían sido puestos de hombres, o choferes de camiones, de trailers, ¿ok? Que también habían sido esencialmente puestos masculinos. Ya empezamos obviamente a ver pruebas piloto en donde se hacen entrenamiento de mujeres para que de alguna manera empiecen a sustituir, porque no conseguimos hoy la suficiente cantidad, digamos, de personas para que puedan operar este tipo de maquinaria. Entonces estamos empezando a ver un avance importante allí. No, y justo te iba a decir, o sea, viendo todo este panorama, ¿no? Que aparte es como digamos que son como múltiples cosas que te están impactando, ¿no? Multifactorial. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones nos darías precisamente para poder impactar de manera positiva esta situación y esta escasez laboral que hoy tenemos? ¿Cuáles serían estos ingredientes? ¿Qué nos dirías? Lo primero que tenemos que hacer dentro de las organizaciones, ¿qué es, Alberto? Primero, destinarle más presupuesto a las áreas de capacitación. Eso es lo que estamos viendo que están realizando la gran mayoría de empresas, no solo las que encuestamos y que nos dan obviamente la retroalimentación, ¿ok? Sino lo vemos en el día a día de prácticamente todos los clientes a los que atendemos. Entonces, número uno, necesitas invertir mucho más de lo que estás haciendo ahora para, uno, poder tener a tu personal mucho más actualizado en cuanto a lo que demandas de competencias. Dos, porque así lo están solicitando la mayoría de nuestros empleados. Nuestros empleados saben que ya no tenemos ese trabajo seguro que se tenía en generaciones anteriores, en donde podía estar 10, 15, 20 años en una organización, sino que su estabilidad laboral va a depender primero de la rapidez con la que puedan aprender nuevas cosas y segundo, precisamente esa rapidez como los mantiene actualizados en el mercado. Porque también nuestras organizaciones han cambiado de una manera vertiginosa la forma de hacer negocio. Entonces, hoy a lo mejor un canal que para ti era el más ideal para llegarle a tus clientes, resulta que cambia radicalmente como ocurrió en pandemia y te tienes que ir hacia lo digital. Entonces, si no tienes gente capacitada, entrenada hacia el mundo digital, lo tienes que hacer, por un lado, por un tema de supervivencia, ¿ok? Perdón, veo que me... No, fíjate que justo te iba a preguntar, porque hay un paradigma que yo he encontrado, no en todos los casos, pero que dicen, no, es que no invierto en mi personal porque si lo capacito va y se va a otro lado. ¿Hay alguna recomendación? Es decir, no, a ver, no es peor, o sea, si no los capacitas es peor y más se van a ir. ¿Hay algún dato, alguna estadística? Porque creo que ese es el temor de a veces de las áreas de recursos humanos, de los empresarios, de los emprendedores, de entrenar a tu gente y que se vaya ya que invertiste N cantidad de pesos. Te paso un tip que es la prueba del ácido, como diríamos nosotros en administración. Solamente con medir el costo de oportunidad de no tener a la persona allí, te supera en creces. Muchas veces tenemos clientes que cuando hacen el estudio del costo de oportunidad, precisamente de la rotación, pero el de no tener a la persona, estamos hablando de que pierde entre un 25 y un 30% del total de sus ventas en la organización. Entonces, cuando tú comparas, por eso es que el tema, digamos, de las matemáticas básicas aplicadas a los recursos humanos es realmente la luz al final del túnel, porque más te cuesta no tener a esa persona que seguir teniendo un pipeline de entrenamiento continuo, así sea que se te vaya, ¿ok? Yo visito muchos de nuestros clientes a nivel nacional, ¿ok? Y, por ejemplo, parte de lo que vemos como parte de estos ingredientes que me comentabas, número uno, tiene que ver con capacitación. No puedes dejar de capacitar a la gente por un tema de supervivencia del negocio y por el otro porque también puedes extender, digamos, la vida útil de ese empleado dentro de tu organización. Pero la otra tiene que ver precisamente con formas innovadoras de poder atraer talento. Nosotros hemos corrido pruebas pilotos con clientes, Angélica, que precisamente se quejaban de que no tengo gente para cubrir la rotación que tengo en mi fábrica o en mi plantilla o en mi flotilla de camiones, etcétera. Pero hay estados que los índices de desempleo son mucho más altos que en estos que de alguna manera hay un boom de oferta de empleo. Entonces, por ejemplo, el hecho de acarrear personal de otros estados, teniendo en consideración darles facilidades para que puedan quedarse a dormir en esa zona, que tengan comedores, que tengan la posibilidad de al menos una vez al mes de ir a visitar a la familia o traerse a la familia,
Sale mucho más barato que tener 150 camiones sin poder manejar porque esos fletes no se están cobrando, ¿ok? Entonces, cuando haces realmente un análisis mucho más profundo de cuál es el impacto que está teniendo la organización o por no tener a esa persona allí o por tener altos índices de rotación, realmente es revelador de alguna manera la cantidad de los recursos con los que contamos. Muchas veces con lo que me enfrento es áreas de recursos humanos, si se quiere, un poco frustradas porque desde arriba no se están de alguna manera fondeando los recursos necesarios. Y ahí es cuando yo exhorto a toda la comunidad a realmente ponerle número a eso, ¿no? O sea, que realmente no es un área de costo o de gasto, sino que es un área en donde hay que invertir precisamente para que el negocio continúe. Otra de los componentes que nosotros estamos viendo es precisamente abrirse a la diversidad, ¿sí? Hay empresas que por un tema incluso de poca planificación de este tipo de temas, no saben ni siquiera de dónde arrancar. Entonces, oye, pues yo no tengo ni siquiera un plan de diversidad, no tengo una cuota, ni siquiera lo mido hoy, no sé ni siquiera hoy qué cantidad de mujeres y hombres tengo para todos los niveles. A lo mejor lo sea a nivel general. Bueno, sí, en la empresa donde estoy hay 30,000 empleados y hay, no sé, 40 mujeres, 60 hombres. Pero cuando tienes que hacer precisamente esa separación, esa segmentación, ni siquiera tienen eso medido. Entonces, creo que es crucial y hoy más que nunca, primero para poder apoyar, y cuando hablamos de diversidad no hablamos nada más de talento femenino, porque en efecto hay que ayudar al talento femenino a, de alguna manera, hacer este catch-up de lo que se perdió en pandemia. Cifras de la OCDE que son realmente preocupantes de el papel de alguna manera de la mujer en el trabajo y que se retrasaron mucho de los logros que tuvimos casi 10 años, ¿ok? Pero este tema de abrirnos hacia otros grupos minoritarios hace precisamente que traigas sangre fresca a la organización con ideas totalmente disruptivas que no son propias de tu negocio. Otra de las cosas que estamos viendo, Angélica, es que están cambiando los perfiles y si tradicionalmente traía gente de tu industria, están empezando a probar traer gente de otras industrias, en donde quizás no hay tanta demanda de personal y hay mucha gente con mucha experiencia que a lo mejor en esas industrias no están siendo pagadas como en otras y pues te puedes cambiar mucho más rápidamente, ¿sí? Yo te nombro un ejemplo que conozco y porque lo viví en el Bajío, en donde, por ejemplo, la industria automotriz estaba teniendo grandes retos en poder seguir teniendo un pipeline importante de personal para sus líneas técnicas, ¿ok? Y cuando hablo de técnica, hablo de toda una gama, o sea, desde gente que está en la línea de producción hasta gente que está en diseño, gente que está en desarrollo, investigación y desarrollo, etcétera. ¿Y de dónde crees que los empezamos a buscar? Del agro. De la industria, o sea, de una industria totalmente distinta, digamos, no pagada o con menos salarios y bueno. Entonces, por ejemplo, empezamos a hacer escuelas, universidades en estas grandes automotrices o empresas de autopartes, donde dimos, bueno, si realmente el skill que necesito técnico es ¿cuánto tiempo demoro en capacitarlo? De 2 a 3 meses, ¿ok? Entonces empezamos de alguna manera a traer este tipo de perfiles para entrenarlo en algo específico y son personas que pueden que hayan triplicado o cuatriplicado lo que ganaban como jornaleros del campo o como ingenieros agrónomos o como técnicos agrónomos, pues porque esta es una industria que está en booming total y en el caso de México está creciendo a doble dígito todos los años. Entonces, y es ahí, no sé si es un poco lo que ahora se hace este reskilling, ¿no? O sea, es decir, vamos a darle habilidades nuevas completamente que no viene de ahí, de su industria, pero le cambiamos, lo reentrenamos, lo recapacitamos, lo volvemos a capacitar en otra, y algo que me parece interesantísimo es, pues va a ganar 4 veces más, ¿no? En el mismo tiempo, y eso fortalece la economía, la industria y la vida de cada una de las personas. sí, porque tenemos, acuérdate, Angélica, nosotros como organizaciones tenemos también una responsabilidad importante y es el elevar la calidad de vida de nuestros empleados, ¿sí? Yo lo que veo precisamente es que muchas de estas empresas que están haciendo bien en el país, que están incrementando obviamente sus inversiones, lo hacen
porque también hay un atractivo en cuanto a los salarios que tenemos, ¿ok? Pero repito, no todo es salario. O sea, parte importante precisamente de lo que tenemos que hacer las organizaciones es, si se quiere, abonar terrenos en donde el individuo se sienta realmente motivado, inspirado, que realmente se levante con ganas de ir a trabajar a esa organización. ¿Cuánta gente no conocemos que por simple, digamos, desesperación familiar tiene que tomar de alguna manera empleos que no son realmente lo que quieren para sus vidas, ¿no? Entonces, creo que es importante, y ahí sí nombraría un cuarto, quinto elemento, y tiene que ver con trabajar todo el tema de wellness a lo interno. Una de las cosas que estamos viendo, y obviamente eso, repito, lo exacerbó el tema de la pandemia, es las empresas se han humanizado mucho más, ¿sí? Ahora ya no simplemente somos consumidores de talento o consumidores de trabajadores, sino que nos tuvimos que reinventar y tenemos que de alguna manera ser creadores de talento. Pero Desarrolladores, ¿no? Ahora vamos a desarrollarlos, ¿no? correcto. Entonces, cuando nosotros tenemos de alguna forma ese pipeline que está ingresando a la organización, está bien porque estás haciendo el primer paso, que es traer gente precisamente a la organización de todos esos puestos que tienes que cubrir. Pero ¿y qué estás haciendo no solamente con ese grupo, sino con el resto de la organización que ya hace vida contigo? Entonces, hemos visto un incremento importante de recursos para atender temas emocionales, temas psicológicos y temas de alguna manera de wellness físico, ¿sí? Entonces ya las organizaciones, las que no lo estén haciendo, pues los exhorto a que lo hagan, porque si aplican la NOM 035 como tiene que ser y aplican los cuestionarios, etcétera, se van a dar cuenta, y más o menos lo estamos viendo en líneas generales, hay cerca de un 40% de las organizaciones que ya sus empleados, 40% de los empleados de las organizaciones que están haciendo vida en NOM 035, que están reportando algún tipo de problema post pandemia, que puede ser desde la depresión, que puede ser burnout, estrés, etcétera, que a lo mejor las organizaciones no lo habíamos detectado hasta que empezamos a realizar obviamente estas encuestas psicosociales, ¿no? Entonces, todo lo que puedan de alguna manera invertir, que realmente, y se lo digo con conocimiento de causa, no son millones lo que hay que invertir allí. Por ejemplo, poner una línea con atención psicológica. Estamos viendo que tiene un boom importante. El tema, por ejemplo, de realizar jornadas, y ahí le pegas al tema emocional. Oye, si yo no soy una empresa que generalmente invita a los familiares a que conozcan la planta, que conozcan el Shared Service Center, y lo empiezan a hacer, ya empieza a haber una afectividad mayor por parte de los miembros de la familia hacia el trabajo que hace esa persona, ¿ok? Que sí está empleada allí. El tema, por ejemplo, hay un número importante de madres solteras en México, ¿ok? El tema, por ejemplo, de destinar guarderías dentro de la organización les aligera muchísimo, obviamente, el peso de, primero, los traslados, segundo, el costo, sobre todo en áreas, digamos, maternales y primeros años. Entonces, hay definitivamente formas que no son necesariamente subir salario o subir más prestaciones, porque pues también hemos visto que este gobierno ha venido de alguna manera haciendo el upgrade de muchas leyes que tenían 60 o 70 años que no se atendían, ¿no? Entonces, tema de extender vacaciones de 6 a 12 y de ahí en adelante. El tema, por ejemplo, de la NOM 035. 7, que ya empieza a hablar de la economía de la gente en el trabajo, 035, etcétera, etcétera. Lo que está de alguna manera es precisamente apuntando a un bienestar mayor que de alguna manera eso redunde en productividad. Y ahí ya cierro, digamos, este ciclo de 5 ingredientes que para mí son importantes, y es, ¿qué estás haciendo como organización para que tus empleados sean más productivos? Porque no todo es entrenamiento del personal. Si los procesos que tú tienes en la organización no son lo suficientemente ágiles, pues a lo mejor entrenas mejor, pero resulta que no estás ganando productividad en la organización, ¿sí? Entonces, otro de los fenómenos que hemos estado viendo es
este boom de las organizaciones precisamente tratando de automatizarse, digitalizarse o robotizarse, ¿sí? Y aquí entramos en otro terreno que tiene que ver con toda esta automatización y toda esta inversión que sí están realizando las organizaciones. ¿Van o no van a sustituir talentos en las organizaciones? Depende del tipo de tarea, ¿ok? Pero este quinto ingrediente tiene que estar allí. O sea, las productividades de nuestras organizaciones recaen por un lado en el entrenamiento, ese reskilling y upskilling de personal, para que puedan hacer obviamente mucho mejor, más rápido, pero la otra tiene que ver con reingenierías internas, movimientos de alguna manera de procesos, para atender más eficientemente a nuestros mercados target, ¿no? O sea, es decir, justo, y es un comentario que se hace, oye, todo el tema de el aumento del salario mínimo, las vacaciones dignas, pero dice, no es como un tema, pero la productividad no se ha visto impactada. Y lo que estoy entendiendo justo con lo que nos comentas es que no solo es un tema de gente, es un tema de procesos, que si tú dices, mi gente está más descansada, vamos a decirlo, pero no tiene los procesos ágiles ni la tecnología que le permite ser más productivo, te vas a atorar en productividad. ¿Qué otro elemento, además de la reingeniería, los procesos, crees que pueda impactar de manera positiva o negativa en la productividad, siendo el quinto elemento fundamental? Te diría que los líderes, el liderazgo es vital para mejorar las productividades. Yo he tenido la oportunidad de ver empresas que han hecho grandes inversiones en nuevas plataformas, etcétera, y se les caen precisamente las productividades que estaban previendo en su business case porque no tuvieron una buena implementación, porque no hubo un buen plan de change management en la organización, porque no se entrenó a los líderes de estas personas que iban a utilizar estos sistemas en el what is in it for me. O sea, cuando se hacen este tipo de grandes inversiones, hay que comunicar muchísimo el por qué se están haciendo las inversiones, ¿sí? Y qué es lo que eso de alguna manera le interesa a ese trabajador o a esa trabajadora en el día a día de su quehacer cotidiano. Porque por lo general, y esto es un tema netamente humano, cuando empiezan procesos de automatización, la gente se empieza a poner nerviosa y piensa que van a perder sus empleos, ¿ok? Dicen, oye, pues esto que estoy haciendo yo, lo más seguro ahorita lo va a hacer un robot o lo va a hacer esta nueva plataforma y ya no me van a necesitar. Eso por un lado en los procesos de transformación y digitalización de la empresa, pero en general las productividades realmente se ven incrementadas es cuando realmente tienes a un líder inspirador, humano, humilde, que sabe de alguna manera recibir feedback, que no tiene todas las respuestas. ¿Qué es lo que dicen los empleados que deberían ser sus mejores líderes? ¿Ok? Entonces ahí estamos hablando precisamente de estos líderes que son primero flexibles, que son capaces de tener gente mucho más inteligente en sus equipos que ellos, porque su labor realmente no es la de solucionar todos los problemas o incrementar de alguna manera líneas nuevas de producción, es su equipo el que lo tiene que hacer. Entonces, todavía en México, y hay algunos sectores de industria en particular, donde siguen habiendo estos viejos estereotipos del liderazgo, ¿no? El líder castigador, el líder que para poder hacer que su gente sea más productiva, lo que hace es más bien enfocarse en la penalización y no en la premiación, o sea, en irse hacia el lado positivo. Entonces, creo que para mí, digamos, dentro del sector en el que laboro y lo veo a diario con mis clientes, es realmente los equipos son equipos triunfadores cuando tienen líderes que generan los cambios necesarios. Oye, me encanta. Y si te parece, para despedirnos y ya para casi finalizar con el programa, me encantaría que nos dieras pues como un cierre de temas de liderazgo, porque acabas justo de decirnos, y es súper importante, hablamos de productividad, pero la productividad va a depender de del liderazgo que ejerce el dueño, los gerentes, los directivos. ¿Qué recomendación le darías a todos aquellos líderes que hoy nos escuchan para que precisamente tengan un impacto positivo en esto? Pues yo les diría, número uno, el ser líder implica estar constantemente entrenándose, ¿sí? Los líderes siempre tienen fortalezas y áreas de oportunidad. Entonces, primero es hacerse un scanning total y hay muchos assessment totalmente gratuitos allá afuera
cuando lo colocas en Google, que te ayudan de alguna manera a tener esa radiografía de qué tipo de líder soy. Soy un líder colaborador, soy un líder que está más enfocado hacia el drive, es decir, hacia que ocurran las cosas. Soy un líder más de pensamiento estratégico a largo plazo, es decir, poder de alguna manera saber primero quién eres como líder, ¿ok? Segundo, ver cuáles son las competencias que necesita tu cargo en tu industria, en tu empresa, versus las competencias que tienes, y ahí también van a salir de alguna manera áreas de oportunidad que empezarás de alguna manera a atacar a través de microentrenamientos. También hay cualquier cantidad de información allá afuera totalmente gratuita en donde te puedes ir entrenando, ¿ok? Y tercero, tiene que ver con la práctica, ¿no? Si una vez que ya adquieres estos conocimientos que identificas, empezar de alguna manera eso a ponerlo en práctica en tu día a día con tu personal. Nos pasa muchísimo, Angélica, que mandamos a un líder hacia algún tipo de entrenamiento, un team building o un bootcamp o lo que fuera, y después eso se queda en papel y no lo ponemos en práctica, ¿no? Mucho es de eso. Entonces yo a todos los líderes que nos pueden estar escuchando hoy, les diría básicamente, realicen esas acciones y se van a mantener, primero, muchísimo más tiempo empleable, sea en esa organización donde estés o en muchas otras en donde pudieras estar. Dos, tener muy claro también tu career path, es decir, hacia dónde quieres llegar como líder. Hoy quiero ser líder de una célula en una planta, pero el día de mañana quiero ser. Entonces, el tema de la curiosidad es precisamente una competencia de las que más estamos buscando como organización, porque eso hace de alguna manera que la persona vaya buscando nuevas formas de hacer las cosas. Yo creo que con eso, esas 4 o 5 tips, Angélica, podríamos mejorar muchísimo el desempeño de nuestros líderes en cada uno de nuestros negocios. Pues muy bien, Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que nos hace falta otras 2 horas para seguir aprendiendo, pero ya en otra ocasión lo haremos. Ha sido un gusto, creo que hoy nos llevamos acciones muy puntuales que podemos implementar tanto para la contratación, para la retención y para aumentar la productividad. Así es que un gusto, Alberto, te mando un fuerte abrazo y espero coincidir muy pronto contigo. Muchísimas gracias por la invitación y nuevamente saludo a todo tu auditorio, quienes nos ven y nos escuchan a través de los diferentes canales en donde sale tu programa. Un abrazo muy fuerte, Alberto. Cuídate mucho y amigos, un abrazo. Bye, bye. Porque en los negocios no se trata de cerrar tratos, sino de construir relaciones. No olvides formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestras plataformas y no te pierdas nuestros próximos episodios. La receta secreta, el video podcast de Oplify.